Sin duda, la plancha prono es ese ejercicio deseado, utilizado, popularizado enormemente, y sobre todo porque McGill fue ese investigador, ese maestro de la espalda, que le dio voz y popularidad a la plancha, intentando que realizásemos más trabajos isométricos, antimovimiento, de estabilización, poniendo en acción a grandes cadenas musculares dentro de una posición más natural, con mayor transferencia, menor agresión articular para la columna, en sustitución de esos abdominales tradicionales. Y gracias a él, a McGill, tenemos hoy en día todo lo que son las planchas, tanto la prono como la lateral, que ahora la veremos también un poquito, pero el problema es que se ha popularizado tanto que se nos ha ido de las manos. McGill lo ideó como un ejercicio en sustitución de los crunch, no en sustitución, sino alternativo, y también para combinarlo y no abusar siempre de los crunch habituales, ¿de acuerdo? No hay ejercicios buenos o malos, sino bien o mal aplicados, y afortunadamente eso es trabajo nuestro, de los responsables de la actividad física, de los que intentamos transmitir no solamente ejercicios, sino conocimiento. Y ese es el problema, que hay muchos por ahí, muchos influencers, muchos famoseos, que lo que intentan es desvirtuarlo todo. Y al final ellos tienen más peso y más trascendencia que quizás lo que tenemos detrás un fundamento. Por ejemplo, vamos a mantener la plancha prono 2 minutos, o 3, o como he visto por ahí, alguien que ha batido el récord de 8 horas en una plancha prono. Si gente inconsciente va a haber siempre por ahí, gente inconsciente, algún tonto motivado, seguramente los hay a montones, pero eso no significa que les tengáis que seguir y hacer lo mismo que ellos. Normalmente lo asombroso no suele ser útil, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer algo óptimo, con la dosis óptima de trabajo. Así que la plancha prono, en principio, ha sido un ejercicio sobredimensionado y sobrevalorado y mal aplicado. Hay mucha gente por ahí que hace la plancha prono con una técnica bastante deficitaria, por usar las mejores palabras. Bien, vamos a empezar por ahí, por cómo es la posición ideal de la plancha prono. Bien, lo ideal, vamos a hacer la plancha prono larga, es decir, con apoyo de pies y antebrazo, porque también tendremos la plancha corta, que es esta, pero vamos a ver la larga. Lo ideal es que reflejemos aquí un patrón de buena alineación postural, donde la columna y la cadera estén en esa posición neutra que después vamos a reflejar de pie. Yo quiero hacer bien una plancha prono para luego quizás hacer un buen press vertical y seguir manteniendo la estabilidad. Acordaros que el core no está ahí para ser machacado, sino para ser reforzado, activado y después integrado. Así que mi idea no es hacer plancha prono totalmente incorrecta y fatigada, porque se van a fatigar los músculos abdominales antes que los flexores y va a pasar esto. ¿Veis? Rotación anterior de la cadera, arqueamiento excesivo de la lordosis lumbar, caída de la cintura escapular. Y en esa posición hay mucha gente. Con tal de aguantar 1 minuto o 2, o lo que me haya dicho el famoso de turno, pues la hago como el culo. Pues no. Vamos a hacerlo bien, no más, sino mejor, poquito y bien hecho. Es importante que tanto la cadera como la cintura escapular esté en lo que se llama su posición neutra. Y sí, la cintura escapular también tiene una posición neutra. No quiero este patrón de protracción, sino que las escápulas estén ahí trabajando un poquito. Y la cadera no quiero que esté aquí, lógicamente, sino ahí, en su posición neutra, con lo cual deben aparecer las curvas naturales de la columna. Eso sería la plancha prono ideal. Vamos a empezar por ahí, después iremos viendo que no todo es así. Esto es lo que yo quiero reflejar. No esto, sino esto, cintura escapular en posición neutra, cabeza alineada, no esto, porque esto me va a invitar a que caiga la cadera, ¿ves? Empaqueto el cuello. Mi cadera en posición neutra. Y ahí estoy en una buena alineación de columna, cadera, tren inferior, para luego hacerlo vertical. Como muchas veces hay agachado, no me veo, no sé dónde estoy, os voy a enseñar un pequeño truco. Tacha, como siempre, la pica. La pica es ese palo que tenemos siempre a nuestra disposición y que nos va a ayudar enormemente a conseguir la mejor alineación postural. Vamos a coger la pica y mirad, nos la vamos a pasar por detrás de la espalda, metida entre la camiseta, el top, algo apretadito que tengáis para que, veáis,
¿veis? Se me queda ahí fija. Y ahora vamos a intentar hacer mi plancha prono manteniendo estos 3 puntos en contacto, el occipital, el dorsal y la línea interglútea, el sacro, más o menos, ¿de acuerdo? Voy a intentar colocarme en posición de plancha prono, que no se me caiga. Ahí. ¿Veis? Y ahora siento los 3 puntos en contacto, occipital, dorsal, sacro. Si caigo con la cabeza, se nota. Si cae la cadera, se nota. Si lo hago en protracción, se delata. Alineo. Ahora sí. ¿Veis? La pica me sirve de autocheck para alinear mi plancha prono. Y os daréis cuenta cómo cuesta bastante mantenerla ahí bien alineado. Porque la mayoría lo que hace es colocar la columna un poquito en flexión y la cadera un poquito en rotación posterior, que sería algo como esto. En vez de estar aquí tan alineados, tan abajo, lo que hace es esto. ¿Veis? Estoy un poquito carpado, en lo que se llama un poquito posición de hollow, que es un poquito ahí curvado. Y es que realmente esa posición de hollow, de estar un poquito carpado, de estar un poquito la cadera en rotación posterior un poquito, y la columna en esa flexión, ligeramente en flexión, que vemos que se corrige un poquito la región lumbar, que queda casi aplanada la región lumbar, es la posición de máxima estabilización. Si os fijáis en la estructura de un puente no es totalmente plano, porque su estabilidad es menor, puede colapsar. Tiene esa especie de curvatura porque al poner peso sobre él aguanta mucho mejor, es mucho más estable. Y realmente nosotros tenemos una estructura mecánica, la física nos influye y la gravedad también. Por eso es más conveniente, quizás en vez de estar tan alineados, estar un poquito en posición de hollow. Y ahí es donde entra una variable de la plancha prono, que es la plancha RKC, que son los que utilizan o dimensionaron o popularizaron los certificados de kettlebells, los que se certifican en kettlebell, idearon este modelo de plancha prono, que para mí es muy interesante, porque es una plancha prono mucho más activa, mucho más intensa, donde nos involucramos activamente. No se trata ya de mantener la posición estática y a ver si la mantengo, sino que me activo voluntariamente mucho más e involucro a esos músculos estabilizadores. Y os voy a decir en qué consiste. Voy a poner aquí un poquito de lado. Y lo primero que vamos a hacer es lo que se llama atornillar la plancha prono. Atornillarla es fijarla con mi cintura escapular. Los antebrazos que vamos a tener apoyados, lo que vamos a hacer es que no estén ahí apoyados y ya está, sino que intentan girar el suelo. Si intento hacer este gesto de girarlo, de hacer una rotación externa, no se va a mover porque los antebrazos están fijos en el suelo, pero esa intención de querer hacer esa rotación externa, ¿qué es lo que va a pasar en la cintura escapular? Que pasamos de esta posición muy de protracción, muy cifótica, a una posición de máxima estabilización. Eso se llama atornillar la plancha prono. Y sería esto. Apoyo antebrazos y ahora mirad. Esto sería, pues estar aquí un poquito en apoyo y ahora la voy a atornillar. ¿Veis? La atornillo. Es como si quisiera separar los antebrazos, separar el suelo. Y entonces noto una sobreactivación de los aductores de escápula, de esos músculos aductores que intentan llevar la escápula en una buena estabilidad, del serrato anterior que también pega la escápula a la parrilla costal. Una maravilla de mecanismo, ojalá todo el mundo la atornillase. Así que eso es lo primero que vamos a hacer, atornillar la plancha prono. Y una vez que la atornillamos, lo que vamos a hacer también es conseguir elevar un poquito la columna, es decir, que no esté abajo sino un poquito arriba, generar esa situación de hollow, de ligero carpado. ¿Bien? ¿Qué sería esto? Atornillo y ahora, ¿veis?
coloco la cadera un poquito en rotación posterior y ¿qué es lo que hago? Aprieto glúteos y cuádriceps. Atornillo y al contraer intensamente glúteos, cuádriceps, automáticamente los músculos de la pared abdominal van a venir a ayudarnos, porque son sinergistas de ese movimiento de rotación posterior de la cadera. Glúteos, abdominales e incluso cuádriceps. Si apretamos, si contraemos intensamente cuádriceps, glúteos y pared abdominal, la cadera rota, se coloca en una posición de máxima estabilización y, amigo mío, eso ya cuesta bastante más. Plancha prono normalita, la atornillo y hollow, apretando glúteos, abdominales. Cojo aire, suelto el aire y la mantengo 8-10 segundos. No más, no más, nunca, nunca yo llego a mis 15 segundos, nunca. Alguna vez por ahí, pero pocas veces. Y os diré luego cuándo llego a mis 15 segundos. Con 8-10 segundos y después cambio, os puedo asegurar que no es que sea suficiente, es que es lo correcto. ¿Por qué? Porque si estoy más de esos 10 segundos, 15, puedo estar también, ¿vale? Pero a partir de 20-30 segundos, los músculos abdominales, si os dais cuenta, son como finas capas de músculos y no tienen el volumen de un pectoral, de un cuádriceps, de músculos de la dinámica, son músculos de la estabilización y tienen un componente de fibras algo diferente, porque no es esa su función y además no fueron diseñados para estar ahí, con carga encima, sino para hacer pequeños ajustes. ¿Qué es lo que se pasa? Que se fatigan enseguida. Digamos que se asfixian, no pueden trabajar adecuadamente y dejan de proporcionar su estabilidad. Y entonces, ¿quién viene a mantener aquí? Pues los flexores de cadera, los músculos del cuello, el trapecio superior, músculos que no es lo que yo quería trabajar y que al final, por aguantar más, no estoy focalizando el trabajo en los abdominales. Y estoy haciendo no solamente un trabajo incorrecto y que se disipa la carga hacia otros músculos, sino que posiblemente esté adoptando un patrón incorrecto. Mal, mal, muy mal, muy mal. Acordaros, más no es mejor, mejor es mejor. 8, 10 segunditos, 15 como mucho si queréis, como mucho, y cambia al otro. ¿Qué es lo que yo hago? Esto, por ejemplo. Mi plancha, la atornillo, fuerte, aprieto mis glúteos, respiro un par de veces, mis 8 o 10 segundos, y luego hago esto. Una plancha lateral, corta, corta. Vuelvo otra vez, mi plancha prono, 8 o 10 segunditos, y plancha lateral. Disociación lumbopélvica, cadena posterior, y vuelvo a repetir todo. Atornillo, 8 segunditos, 10 como mucho. Plancha lateral, lo mantengo. Atornillo. Plancha lateral. Disociación lumbopélvica, cadena posterior. Amigo mío, amigo mío. ¡Ja! Esto es más a menos, más divertido, bueno, divertido no lo sé, pero a menos seguro, más motivante, no hay que contar repeticiones, más o menos estoy ahí, mis 8 o 10 segunditos, y voy pasando de una zona muscular a otra. Puedo dilatar el tiempo de entrenamiento del core, pero repartiendo la carga, la intensidad entre diferentes zonas, que de eso se trata. ¿Os acordáis lo que os hablé una vez de cómo entrenar el core, que es como un pollo asado? Si lo paro, se me turra, así que debo irlo moviendo, moviendo. Y ahí, en esa situación, en ese objetivo de cambiar la involucración muscular, la intensidad, viene mi opción preferida. Esta que os acabo de hacer me gusta, está bien, pero para esas personas que ya tienen un nivel mucho más exigente, prefiero utilizar acciones como estas, que es lo que yo llamo secuencias. Secuencias de core. ¿Qué es esto, por ejemplo? Desde posición de fondo
adelanto una pierna, ¿veis? Esto es involucrar un poquito al core, movilizo y hago un pase de piernas. Atrás, al otro, perro, un par de veces, cambio al otro, movilizo cadera, pase de piernas, atrás, vuelvo al otro. ¿Sí? A un lado, al otro. Y ahí dentro de una secuencia de movimientos tengo trabajo de estabilizadores, involucración del core, trabajo de movilidad. Pues ahí tengo, doble, triple beneficio. Siempre ir pensando en no hacer ahora mi ejercicio de core, después de estabilidad, después de movilidad. Me puedo tirar ahí toda la tarde, haciéndolo por partes. Hago esta secuencia y lo tengo todo. Trabajo del core, de estabilidad, trabajo de los estabilizadores del hombro, del serrato anterior y trabajo de movilidad. Además, mejora motriz, coordinación intermuscular, fluencia. Lógicamente, esto no es para la persona que acaba de empezar, eso está claro, pero digamos que es la progresión donde yo quiero ir. Pues hago ejercicios sencillitos en el suelo, después hago esa secuencia anterior y termino haciendo cosas como estas. Para mí es muchísimo más inteligente motrizmente y desde luego progresa en esa situación que siempre intentamos ver de progresión, ¿no? Así que tenemos que salir de los abdominales a ciento, de los tontos motivados, de los famosos dando consejos y guiarnos por la fundamentación y no por la imitación. Estamos aquí para saber qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo, ¿de acuerdo? Y ese es nuestro objetivo como profesionales de la actividad física, deciros qué hacer, cómo hacerlo y que sepáis por qué. ¿Por qué? Así que ya tengo ahí las variaciones de mi plancha prono. La tengo, la sé optimizar, la sé atornillar, pues fuera de ahí ya no hace falta que estés ahí. Hacer la plancha prono de por vida, eso es un periodo de transición, es una puerta abierta. ¿La domino? Pues se me abren las puertas de hacer muchas más cosas, como estas, la plancha comando. Plancha larga, plancha corta. El push-ups X. Trabajos de movilidad donde involucro al core. Si es que ya lo tengo por ahí. He utilizado la plancha prono como una progresión. En el momento en que yo la domino, que yo la tengo, que no me da más, salgo de ella, ya no vuelvo a por ella. Hay gente que dice, bueno, pues la plancha prono y 2 discos de 20 kilos encima. Con 2 cojones. Gilipollas, pero con 2 cojones, eso sí. Cuando no hay conocimiento, los memoles, la testosterona, siempre viene. Y no estamos ahí para tirar de testosterona, sino para tirar de neuronas. No lo hagas más intenso, hazlo bien. Y si ya lo consigues, cambia, fluye, moviliza, haz algo motrizmente más competente, trabaja de pie. Los abdominales no fueron diseñados durante 6 millones de años para tumbarnos sobre el suelo. Somos seres bípedos, unipodales y rotacionales, y lo que hago es ya coger el tensor y hacer movimientos rotacionales, hacer un buen press vertical. Un buen press vertical es un gran trabajo para el core, lo involucro, ¿de acuerdo? Esa es mi progresión, esa es mi criterio y ese es mi consejo y mi invitación a todos vosotros, que salgamos de la plancha prono, que está mitificada, que está sobredimensionada. Está bien, tiene muchos beneficios, pero para ese nivel de persona, ese nivel de progresión, en cuantito ya la tengo, seguimos progresando y de vez en cuando paso por ella, pero paso por ella. No me quedo ahí en la plancha prono, ¿de acuerdo?